Muy bien. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Nos hemos reunido hoy para eh, darle el punto de culmen a nuestro taller sobre los cuentos de Nasruddin, el viejo mulá del sufismo. Eh, bueno, bueno, hemos llegado al final de este viaje, o quizás como diría el mulá, es solo el principio, ¿no? Eh, Hoy la idea es escuchar no solo cuentos, ¿no? En realidad lo que se busca es que pongan atención a una mirada que permita reírnos de nosotros mismos y que nos invita a descubrir una verdad donde menos se espera. En realidad como una suerte de introducción, porque igual hay personas que no necesariamente han cruzado el taller y tengan conocimiento pleno de Nasruddin. El sufismo es la mística del Islam, es el corazón que está contenido en el Sagrado Corán. Eh, y Nasruddin es un personaje histórico, algunos piensan que es solamente mitológico, pero en realidad existió y fue un viejo sheikh, un místico, que enseñaba a través del humor. Todas sus historias son historias graciosas, delirantes, pero luego de la risa queda algo dentro del corazón, queda un mensaje, ¿no? Y en todas las narrativas de Nasruddin siempre vamos a poder encontrar eso. Los que están desde Occidente más acomodados a fábulas de Sopo, de Samaniego, tienen pues ese lado, ¿no? Las historias de Nasruddin tienen su enseñanza práctica, pero también por otra parte contiene un secreto, ¿no? Un secreto que es, digamos, ya algo que nos conecta con lo sagrado. Eh, entonces, para empezar, voy a pedirles a cada uno de los participantes que nos comparta sus cuentos, ¿no? Nos comparta sus cuentos, pero como quien ofrece una taza de café a otro, ¿no? Sin necesidad de impresionar ni necesariamente buscar hacerlo estupendamente, ¿no? Más bien emulando al viejo mulá, ¿no? Al mulá Nasruddin, que si se han dado cuenta, no enseña desde la perfección, ¿no? Sino más bien desde lo auténtico que hay en cada uno y desde el corazón, ¿no? El calp. Entonces, la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a empezar primero con uno de nuestros participantes, que es una profesora mexicana y que por razones obvias no puede estar en voz y presencia con nosotros. Así que vamos a proyectar su cuento, que ha tenido la generosidad de preparárnoslo, y luego conversaremos un poco sobre ello. Por si acaso, para todas las intervenciones vamos a manejarnos con 3 preguntas y cada uno de los participantes elegirá la pregunta que quiera contestar sobre su propio cuento. En el caso de la profesora que radica en México, quien habla hará algunos comentarios porque ella no puede interactuar con nosotros. Entonces empezaríamos con el cuento de la profesora Radina Dimitrova. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Yo soy Radina, soy profesora de traducción chino-español en la UNAM, en la licenciatura en traducción, y este semestre tuve el verdadero privilegio de ser también participante del taller de cuentos de Nasruddin, el arte de contar historias, que estuvo a cargo del profesor Carlos Mateos. Le quiero agradecer mucho al profesor, le quiero agradecer también mucho a todos los participantes, todos los compañeros, con quienes compartimos estas maravillosas tardes de jueves, que ya las estoy extrañando y de verdad espero que este curso tenga una parte 2 y que se organicen y den muchos otros cursos y talleres como este. También quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Perú por darnos esta oportunidad de poder participar del conocimiento, ¿no? A la distancia, algo que es muy importante, ¿no? En las condiciones de educación global en las que nos encontramos en el siglo XXI, así que gracias a la universidad también por esta oportunidad. Y aquí, el día de hoy, les traigo mi cuento, que
realicé justo para titularme con honores de este maravilloso taller. Se lo comparto, espero que les guste, que serían mucho, aunque yo no voy a poder escuchar sus risas, pero me las voy a estar imaginando, ¿no? Aquí va el cuento. El título es Rezos de ensueño. Durante el rezo, a mediodía, la esposa de Nasruddin lo vio dormido, roncando fuertemente, y lo regañó. Mulá, ¿cómo es posible que se quede dormido cuando debería estar rezando? Usted es un hombre sabio y santo. ¿Acaso le aburren las palabras del Corán? Sobresaltado, Nasruddin despertó y se puso todo rojo. Avergonzado por las palabras de su mujer, le contestó con enojo fingido. No estoy dormido, burra. He cerrado los ojos para meditar profundamente sobre las palabras santas del Corán. La mujer lo miraba con una sonrisa burlona y Nasruddin ya no se atrevió a cerrar los ojos. Empezó a rezar enérgicamente y en voz alta para mantenerse despierto. Al día siguiente, empezando a caer la noche, la esposa se quedó amodorrada después de hacer las labores de la casa. Nasruddin aprovechó el momento y se puso a rezar. Como la mujer no despertaba, él subió la voz, pero la esposa no solo seguía dormida, sino que empezó a roncar levemente. En ese momento, el mulá gritó triunfante. ¡Despiértate, burra! ¿Cómo te atreves a profanar mis rezos con tus ronquidos? ¿Acaso te aburren las palabras del Corán? ¿Cómo cree, querido? Nada más estaba meditando mientras lo escuchaba rezar. Su fervor me inspiró a acompañarlo. Por eso entoné los rezos con su misma dulce voz. Muchísimas gracias por todo, profesor Carlos, compañeros. Espero que también esta experiencia compartida les haya dejado un buen recuerdo. Lamento no estar ahí con ustedes a tomarnos todos juntos una foto y a compartir unos momentos. Lástima que no puedo escuchar sus lecturas, pero créanme que voy a traer en el corazón esta maravillosa experiencia que tuvimos todos juntos este semestre. Y vuelvo a decir, ojalá se repita. Les deseo todo lo mejor a todos y hasta la próxima. Mashallah, mashallah. Y, a ver, si se han percatado en la historia de la profesora Radina, tenemos al Mulá Nasruddin. Ahora, ella ha usado un recurso muy interesante, porque en las historias tradicionales, Nasruddin es el que se sale con su gusto, ¿no? Pero si se han percatado en esta historia, es la esposa la que de algún modo es la maestra, ¿no? Y ciertamente, claro, aquí lo que hay, digamos, es una historia en la cual el mulá pues está debiendo rezar. Ya saben que digamos, en el camino del Islam hay 5 oraciones que hay que llevar a cabo durante el transcurso del día. Entonces el mulá, en vez de estar rezando, había estado durmiendo, ¿no? Y roncaba como un burro. Entonces, su mujer, pues, ¿no? Le hace notar ese detalle, ¿no? Y claro, Nasruddin luego enmienda la plana y comienza a rezar fervorosamente para que la escuche, ¿no? Pero la otra, mutis. Y cuando él se pone un poco más intenso con sus oraciones, se da cuenta que su mujer está también roncando. Y cuando le pide razones, la mujer lo que le dice es, oye, estoy usando el mismo tipo de oración que tú, ¿no? O sea, en pocas palabras, estás roncando también. Claro, ahora, ¿cuál es el mensaje, digamos, sagrado que está aquí? Lo que pasa es que cuando uno ve el Islam tiene una manifestación externa, formal, ¿no? Los pilares del Islam, ¿no? Para que entiendan el tema de las oraciones, que es el salat, ¿no? El tema del Ramadán, el tema de ir a la Meca, la limosna, la profesión de fe, la shahada. Esas son las formas del Islam y esas formas se practican siempre, todos los días. Pero el sufismo, que es lo que nos tiene aquí sentados, es la mística, es la parte interna, es la parte, digamos, sagrada, el verdadero secreto que está dentro de las palabras contenidas en el Corán. Y este secreto es como digo, al-batín, lo interno del Islam. En simple,
hay un Islam externo, formal, y hay un Islam interno. Si conocen más del cristianismo, sería como el cristianismo en sus prácticas formales, o el catolicismo, si quieren, ¿no? En sus prácticas formales, y lo que serían los místicos cristianos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la historia del mulá, lo que se está tratando de transmitir es que, sí, pues, ¿no? Aunque ahora la heroína es la mujer, ¿no? El tema está muy bien que hagas tus oraciones, está muy bien que, si hablamos del cristianismo, ¿no? Que vayas a la iglesia, que comulgues, etcétera, pero lo importante no es eso. Lo más importante es que sigas el camino de Isa, el camino sagrado que está, en este caso, contenido en la Biblia. Claro, Nasruddin se refiere al Islam, pero lo que quiero transmitirles es que este mensaje no es privativo del Islam. Es idéntico para cualquier senda sagrada que ustedes estén transitando. En simple, para que me entiendan, porque un musulmán tiene una barba del tamaño de esta mesa, no es que se acerca más a la santidad. ¿Me siguen? El asunto es cómo vive. Si hace el recuerdo de Dios, el dhikr, que es la meditación de la mística islámica, si su espiritualidad está avanzando. Eso es lo importante, no que tenga la barba gigante y esté vestido igual que el profeta Muhammad, ¿no? Bueno, entonces estupendo el cuento de Radina. Y ahora, para ya los que estamos presentes, ¿no? Quiero hacerles, para hacerlo más dinámico, quiero que, primero, a los que vamos llamando, por favor, los que puedan, se acomodan al costado, ¿sí? Para que puedan leer desde aquí su cuento, y los que no prefieran hacerlo desde allí, simplemente movemos un micrófono para lo mismo, no hay ningún inconveniente. Y después de leer el cuento, lo que yo quiero que respondan son 3 preguntas. El autor del cuento puede elegir, según lo que su corazón se sienta más cómodo, responder una de estas 3 preguntas. Primera, ¿qué es lo que sorprende de su cuento? ¿Qué es lo que le haya sorprendido al mismo autor de su propio cuento? La segunda, ¿qué parte de ti es Nasruddin? O si quieren, ¿qué parte de ti reconoces en Nasruddin? Y la tercera, ¿qué es lo que enseña tu cuento? Si enseña algo, ¿qué es lo que enseña? Entonces, las repetiré luego de cada historia para que cada autor pueda responder la que desee. Por si acaso, esto no es un examen, ¿eh? Es solamente una introspección. Es mirarse a sí mismo con honestidad, nada más. Muy bien, entonces vamos a empezar. A ver, iré mencionando y los que estén, ¿no? Porque somos varios, pero por razones diversas no hemos podido converger todos. María Benavides no está, María Benavides, ¿no? Jacqueline Chapuy, no. René Sillonis, no. Miguel Córdoba, no. Patricia Delgado. Patricia, si quiere, por favor, aquí. Igual los que puedan, sería magnífico que estén aquí para que además quede la grabación de vuestra lectura. Por favor, Patricia. Ahí adelante. Ya está prendido el micrófono, sí. Sí, ahí está perfecto. Acá genial, mejor. Mucho mejor. Eso sí. Aquí, yo te lo pongo. Eso. Bueno, muchas gracias, estimado profesor. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, gracias. ¿Se escucha? A ver. Sí. Sí. Si quieres un poquito más. Ya. Ahora sí. Bien. Nasruddin cumplía 90 años y como hacía siempre, se acicaló, se perfumó, se puso su mejor turbante y las babuchas más cómodas que tenía, ya que irían sus amigos y sus discípulos a saludarlo. A medida que iban llegando, lo felicitaban y le decían: Nasruddin, qué maravilla, ya casi has llegado a un siglo. Nasruddin fruncía el ceño y los corregía diciéndoles: solo 80 años. Luego de unos momentos de amena conversación,
donde Nasrudin hacía memoria de sus experiencias y aventuras, convinieron en llevarlo a almorzar. Se hizo un instante de silencio que fue roto por un sonido, crack, croc, como de galleta crocante. Las miradas se dirigieron a un encorvado Nasrudin que se levantaba de su silla muy lentamente. Como observaron que lo hacía con dificultad, dos de ellos se acercaron muy comedidamente para ayudarlo cogiéndolo de los brazos. Y como vieron que movía los pies con dificultad, los ojos de ellos se posaron en sus enclenques piernas. Y Nasrudin argumentó astutamente: un momentito, no se preocupen, el problema son las babuchas. Bueno. Gracias. Las babuchas. Muy bien, entonces, a ver, ¿cuál de las tres preguntas, Patricia, te gustaría responder, no? ¿Qué te sorprendió tu propio cuento? ¿Qué parte de ti reconoces en Nasrudin? O si tu cuento enseña algo, ¿qué es? Bueno, prefiero contar porque Muy bien. mi cuento se basa en una anécdota de carácter personal. Y como usted bien dijo en alguna clase, todos en algún momento de la vida somos nasrudines, ¿no? Con mi cuento, este cuento se refiere básicamente a una anécdota de mi papá, ¿no? ¿Puedo contar? Por favor. Sí, es decir, mis hijos, o sea, sus nietos, se acomidieron a llevarlo a cruzar una pista, ¿no? Y caminaba con dificultad. Entonces mi papá, por vanidad, que es lo que tenemos todos, no quiso asumir la edad, sino dijo: hijito, son los zapatos, ¿no? Entonces yo este cuento es lo que lo he traducido, ¿no? En Nasrudin. O sea, mi papá es un Nasrudin, por decir en este caso, pero la profundidad que le quise dar al cuento es que todos tenemos un ego del cual no queremos desprendernos, y en alguna medida no queremos aceptar lo que es. Es decir, en el caso del cuento, que es el paso del tiempo, y por qué no decirlo, en alguna medida el temor a lo inevitable, que es el fin de la vida. Entonces esa es la profundidad que yo quería darle a este cuentito con respecto al sufismo, ¿no? Magnífico, magnífico. Efectivamente, ¿no? Como dice Patricia, en esta historia, al final, pues la chanza de, no son las rodillas, ¿no? Echa el pato a las babuchas, a los zapatitos, ¿no? Estos cómodos de Medio Oriente. Y sí, efectivamente, como dice Patricia, aquí hay dos puntos importantes, ¿no? El nafs, eso es en árabe el ego, ese ego que nos, digamos, que suele comportarse como un velo, ¿no? Que no nos deja ver la realidad y que a veces nos obliga, nos somete, ¿no? a nuestras propias cavilaciones, a esa cosa de actuar pensando solo en uno, ¿no? El ego efectivamente pues no quiere aceptar que uno se hace viejo, ¿no? Que uno avanza en la vida, que los huesos truenan, ¿no? Eso es cierto. Y como bien dijo Patricia, pues todos venimos de Alá y a Él volveremos, ¿no? Hay que aceptar que a un punto del tiempo el arcángel Azrael nos tiene que visitar, ¿no? Y tenemos que partir, tenemos que cruzar esa puerta sagrada que es la muerte, ¿no? Sí, definitivamente. Y es magnífico lo que señaló ella también, que sí, pues todos por ahí tenemos un Nasrudin que conocemos y a veces nosotros mismos podemos actuar como él, ¿no? Es la sabiduría mezclada con humor que a veces la vida nos permite. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Venga, por favor. Muy bien, entonces, genial, estupendo. Ya tenemos a Patricia. Sí, por favor, sí, es que no hemos aplaudido. Muy bien, entonces Patricia, Radina ya nos obsequió, María Hernández, ¿no? Greta Manrique, ¿no? Nelson Raúl Morales, por favor. Micrófono, por favor. A ver, mi querido Raúl.
Buenas tardes, gracias profesor. Nasrudín y los tigres. Ajá. En una soleada mañana de primavera, Nasrudín arrojaba cuidadosamente y con gran entusiasmo migajas de pan seco alrededor de su casa. Se esforzaba en formar un círculo protector alrededor de la vivienda. Omar, su chismoso vecino, que pasaba cerca, le preguntó, desconcertado y risueño, ¿qué estás haciendo, Nasrudín? El mulá, con gran seguridad, respondió prestamente, mantengo alejados a los tigres. Omar soltó una carcajada burlón y replicó, pero si por acá no hay tigres. Nasrudín con gran seguridad acotó, ¿ves, Omar, qué bien funciona el pan? Algunos comentarios. Nasrudín está convencido que las migajas de pan seco alejan a los tigres, para lo cual rodea cuidadosamente su casa con tan curiosa receta. Su chismoso vecino, sorprendido, le pregunta por qué hace algo tan raro y la respuesta, para alejar a los tigres, le suscita una carcajada burlona y añade, pero por acá no hay tigres, a lo que Nasrudín, que esperaba la respuesta, replica, ¿ves, Omar, qué bien funciona? La lógica del supuesto buen resultado pretende aquí sustentar la valía del método, aunque no le da validez. La credulidad de una mentira aceptada no le da veracidad. La mente continuamente genera cuestionamientos. Por ejemplo, somos vulnerables. Y el entorno contribuye también con sus propias exigencias. Los tigres son una amenaza. Ambas situaciones son atendidas con ideas o medidas que buscan explicar o atender o enfrentar lo ignoto, lo peligroso, lo que llamaríamos atenuar el riesgo. Nos sentimos seguros. Y a veces son apoyadas con actos o rituales. Por ejemplo, en este caso echar migajas de pan. En otras es, por ejemplo, tomar un placebo. Los placebos son muy eficaces medicamentos para las enfermedades que no existen, pero se toman abundantemente. Y la gente cree más en ello a veces que en las recetas. Eso refuerza nuestra seguridad, dándonos tranquilidad. Las ideas y los rituales que las acompañan terminan constituyéndose en el tiempo en costumbres o convicciones. Por ejemplo, la salvación, la seguridad, aunque en la práctica sean solo un placebo. Terminamos siendo esclavos de nuestras creencias o víctimas de nuestros temores o nuestras mentiras. Lo sagrado, la ignorancia, es un mal para el ser humano y debe ser enfrentada con la búsqueda incesante del conocimiento. En las ciencias es un ejemplo. Todos los días se construye mucho y se desbarata todo al día siguiente. La ciencia es interminable por eso. La verdad debe dar respuesta a nuestras incertidumbres y apalear nuestras tribulaciones. Vivir en paz y en armonía con nosotros mismos, la comunidad y el entorno nos llevará a la felicidad y el equilibrio. Gracias. Magnífico. Magnífico. Y además, pues ahí, ya que bien se ha discriminado lo práctico y lo sagrado, solo para abundar, ¿no? Efectivamente en esta historia, esto de poner pan para espantar tigres, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es como aquel que porque va a la Meca piensa que luego eso le va a ganar el cielo, ¿no? O va a alcanzar Faná, o porque porque se usa una barba grande, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que el mulá está tratando de enseñar es que muchos caemos en esa práctica irracional, ignorante, ¿no? O sea, que ignora, que desconoce, de pretender alcanzar el cielo con algo que es una herramienta impropia, ¿no? Alcanzar, digamos, el despertar, ¿no? Con algo que jamás va a hacerlo, ¿no? O sea, nos podemos postrar millones de veces en el piso y poner la frente contra el suelo, y eso no va a alcanzar que avancemos en los makams, en los estados espirituales. Para eso, básicamente, es el recuerdo de Dios, el dhikr, la meditación, ¿no? Sí, efectivamente es una magnífica historia. Además, la historia tradicional se ha alargado de una manera muy agradable. Estupendo. Muy bien, entonces ya tenemos a Raúl. Vamos ahora con Rocío.
Por favor, adelante, Rocío. Muy bien, asiento aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que lo tengo aquí. Es que mi celular se perdió 2 días atrás. A ver. Lo tenía aquí, pero mi celular desapareció las cosas 2 días atrás. Pero te lo... A ver, vamos a ver, no desesperen. Es que algo pasó con el celular y 2 mensajes se borraron. Ahí está, genial. Ahí Listo. está bien. Gracias. Ahí. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Sí. Buenas tardes a todos. Mi cuento se llama La gripe del alma y el consuelo del papiro. Nasruddin estaba atravesando la gripe del alma. No se escucha muy bien, vas a tener que igual acercarte un poco. El cuento se llama La gripe del alma y el consuelo del papiro. Nasruddin estaba atravesando la gripe del alma. No era una enfermedad del cuerpo, sino una serie de pensamientos oscuros y extraños que le asaltaban día y noche, ecos de venganza afilada y el susurro seco de la crueldad. Sentía su mente como una casa infestada, asediada por espectros y demonios. Aisa, su esposa, luz de su hogar, había partido meses atrás. Ahora no tenía a quién culpar ni sobre quién llorar. Solo una presencia que creía ser su fantasma se posaba al pie de la cama en la noche y despertaba con un frío que no era de esta tierra. Para disiparse, Nasruddin se había refugiado en la casa de su hermano Ali. Su hermano, un escriba diligente y parco en palabras, le decía: «Calma, mulá», sin levantar la vista de su labor. Esta locura de pensamientos es solo una nube, pasará, y acto seguido regresaba a sus trabajosas y cotidianas tareas. Nasruddin no sabía cómo expulsar a sus inquilinos mentales. Cabalgaba sin rumbo, se colgaba de las ramas de los árboles y se sumergía en el río helado, solo para fatigar el cuerpo y darle un respiro al alma. Mientras tanto, su hermano Ali pasaba el día sin ver el sol de la mañana. Se encontraba sobre pilas de papiros, tan concentrado en lo que tenía al frente que no se percataba del aire que movía las hojas, de los árboles ni del aroma del viento. Un día Nasruddin llegó exhausto y cubierto de polvo. Se dejó caer con un suspiro y miró a su hermano, cansado siempre por el esfuerzo intelectual. «Hermano», dijo Nasruddin con voz grave, «yo me rompo la espalda para que mi mente se aquiete y mi corazón se avive, y tú te agotas trabajando solo la cabeza, sin darte tiempo, solo la cabeza, sin darte tiempo de sentir el sol ni la tierra. Dime, escriba, ¿quién de los dos estará más loco, el que corre de sus demonios o el que no se percata de ellos?» Ali tiró la pluma por la ventana y los candados de su casa. Miró a Nasruddin como un niño pícaro, recordando sus juegos de infancia. Le hizo una mueca
lo apachurró y le sonrió. Muy bien, ¿y cuál pregunta nos quieres responder? ¿Qué te sorprende tu cuento? ¿Qué parte de Nasruddin reconoces en ti? ¿O qué enseña tu cuento? Creo que las tres. A ver, por favor. ¿Qué me sorprendió de mi cuento? La parte final, porque en realidad a veces lo que importa es más un abrazo que preocuparse del trabajo, ¿no? O que preocuparse de la casa, ¿no? A veces es bueno una buena conversación, un mirarse a los ojos, que estar preocupado en tareas cotidianas, ¿no? Eso es lo que más me sorprendió al final, el final que reestructuré, ¿no? Del cuento. Ahora, yo no me reflejo tanto en Nasruddin, me reflejo más en el hermano, que es Ali, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma yo me meto mucho en las tareas cotidianas y en el trabajo y me pierdo de muchas cosas que pueden hacer que mi corazón se avive o que mi imaginación se despierte o que pueda vivir más intensamente, ¿no? Más que en Nasruddin, ¿no? Y en Nasruddin de alguna manera es un ejemplo para mí porque se sobrepone a todos estos problemas mentales, ¿no? Haciendo sus ejercicios, colgándose de los árboles. Bueno, y la tercera pregunta. ¿Qué enseña tu cuento? Bueno. Mi cuento enseña a vivir, ¿no? Tanto Nasruddin como el hermano viven, pero no irse a los extremos, ¿no? A los extremos de o no vivir, ¿no? O no vivir por estos problemas mentales, ¿no? Que pueden ser superados, o no vivir porque simplemente uno se refugia en un cascarón para evitar sus posibles demonios, ¿no? Eso. Magnífico. Bueno, sí, pues al final los dos personajes, si se dan cuenta, de alguna u otra manera se enfocan en su mente, ¿no? Nasruddin tratando de calmar sus demonios en la historia, ¿no? Y el escriba Ali enfocado en su mente porque es su profesión, es lo que hace, ¿no? Y sin embargo, la vida no necesariamente está en arrastrar ideas y dejarse dominar por ellas, ¿no? La vida quizás está fuera de tanto ensimismamiento y de tanto cogerse. Lo que pasa es que en la vida nos suceden cosas y esas cosas que nos suceden simplemente deberíamos dejarlas pasar, como si fuéramos un cielo, ¿no? Que es atravesado por problemas como pájaros, ¿no? Pero como el cielo, déjalos cruzar. Si uno se agarra de esas cosas, de esas ideas, como en la historia, entonces surge un dolor, ¿no? Pero si se percatan es porque uno mismo lo está cogiendo. Es cuando como alguien se ensimisma en una idea, no sé, le pasó algo y está una y otra vez, me pasó esto, ¿por qué me sucedió? ¿Por qué injusto? ¿Por qué a mí? Etcétera. Está agarrado de esa idea, ¿no? Entonces al final, como en la historia de Rocío, suelta, ¿no? Suelta, suelta. Como decía el maestro Wei de Kung Fu Panda, ¿no? Esto se llama presente porque es un regalo, ¿no? El pasado no existe. El futuro quizás nunca suceda. Lo importante es el aquí y ahora. Suelta, respira aquí. Por favor, Patricia. Al final la pregunta que hace en el cuento me pareció súper interesante cuando dice al final, ¿quién está más loco? O sea, quien hace montones de cosas para escapar de la mente, ¿no? O el otro que era o el que está desesperado escapando de la mente. O sea, y yo digo, ¿hasta dónde es el punto medio, ¿no? El aquí y ahora nos pone en el punto medio.
que no estamos ni para un lado ni para el otro. O sea, esa pregunta me pareció espectacular. Eso quería decir. Magnífico, magnífico. Pues entonces, nada, un aplauso. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Muy bien, entonces Eduardo Solís no está. Lian Torres, por favor. Genera ruido, vas a tener que alejarlo un poco. Sí. Ya, ok, ya. Bueno, ahí me escuchan, ¿no? Sí, ok. Primero que nada, buenas tardes con todos. Muchas gracias al profesor Carlos por sus enseñanzas. Ha sido un curso que personalmente he encontrado muy divertido, además de dejarnos enseñanzas muy profundas. Entonces voy a comenzar a leer mi cuento. Quizá convendría hacer algunas aclaraciones brevísimas previas. Yo entré a este curso interesado en... bueno, previamente yo había hecho mi tesis de bachillerato de filosofía en el Islam occidental, ¿no? Entonces yo estaba más... yo conocía más esa zona geográfica, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con los filósofos islámicos de esa época. Sin embargo, yo también tenía el interés en adentrarme más en la parte mística del Islam, ¿no? Que es justamente el sufismo, y eso es justamente lo que de lo que he podido aprender muchísimo en estas clases. Entonces, bueno, voy a comenzar con mi cuento. Yo he creado un nuevo personaje inspirado, por supuesto, en el personaje de Nasruddin. Este nuevo personaje protagonista, que también sería un cadí y un místico sufí, un sabio sufí, se llama Ibn al-Basit. Al-Basit en árabe significa el llano o el amplio, algo así. Es uno de los 99 nombres de Dios en el Islam. Y justamente hace referencia a la amplitud, ¿no? De generosidad y de bondad que tiene Dios en el Islam. Y bueno, también en demás religiones, ¿no? Sendas sagradas. Bueno, sin mayor preámbulo, entonces voy a leer mi cuento, que se titula Ibn al-Basit y el perro del califa. El califa Abu Yaqub Yusuf celebraba el aniversario de su primer año en el trono en su ostentoso palacio. Desde las provincias del imperio llegaron 3 gobernadores con regalos majestuosos. El primero ofreció un caballo árabe, negro como la noche y de paso tan elegante que parecía no tocar el suelo. El segundo trajo un halcón peregrino, entrenado para cazar en el aire. El tercero presentó un guepardo africano, veloz y silencioso, símbolo de la realeza. Los asistentes aplaudían, los poetas improvisaban versos sobre la grandeza del califa. Todo era pompa y esplendor. Entonces, entre la multitud, apareció Ibn al-Basit, el cadí de Córdoba, con su túnica polvorienta y su mirada distraída. En sus brazos llevaba un perro herido, flaco y tembloroso. Los guardias intentaron detenerlo, pero él insistió con voz suave. Este también es un regalo para el califa. El salón estalló en risas y gritos. Uno de los visires exclamó indignado: «Has insultado al príncipe de los creyentes, un perro impuro en su presencia. Debes morir por tu atrevimiento». Pero el califa levantó la mano y guardó silencio. Miró al perro, luego a Ibn al-Basit y finalmente dijo: «El profeta, la paz sea con él, contó de una prostituta que fue perdonada por dar de beber a un perro sediento. Este hombre me ha recordado que la compasión vale más que los símbolos del poder. Su regalo me honra más que todos los demás». Los visires bajaron la cabeza, el perro fue curado y alimentado, y se dice que desde aquel día nunca faltó pan en la puerta de la casa de Ibn al-Basit. Bueno, ese es el fin del cuento.
voy a hacer unos breves comentarios también respondiendo a las preguntas, ¿no?, del profesor. Como pueden ver, pues mi cuento no es tan chistoso como los que hemos visto en clases, ¿no?, sobre Nasruddin. Sin embargo, he tratado de preservar ese elemento disruptivo que siempre hemos encontrado en las historias, en los cuentos de Nasruddin, ¿no? Un elemento que al principio parece ingenuo o parece confuso, que rompe con la cotidianidad que nos presenta la escena, pero que en el fondo nos termina dando una gran lección de sabiduría. Y eso es más o menos lo que he querido plantear en este cuento. Yo creo que todos somos muchas veces como el califa. Nos encontramos en la vida con personas o con circunstancias que lo que quieren hacer es alimentar nuestro orgullo, ¿no? Aquello que en la tradición sufí se conoce como el nafs. Símbolo o representación de esto eran estos regalos lujosos que los demás gobernadores le traían al califa. Sin embargo, lo que hizo nuestro sabio de esta historia es dar un presente que claramente descuadraba, ¿no?, la escena, o que no se relacionaba tanto con los demás regalos lujosos. Se trataba de un perro lesionado, ¿no?, un perro herido, un perro sucio, que además hay que enfatizar que en la tradición islámica, pues los perros son considerados como animales impuros, ¿no? Entonces, con mayor razón, pues este regalo de este sabio, pues desentonaba, ¿no? Podría ser considerado hasta incluso como una ofensa. Sin embargo, el califa lo que hizo es recordar o aceptar este regalo no como una ofensa para nada, sino como un recordatorio de que hay cosas más importantes que los honores, ¿no?, que el poder, o que la fama, o que el dinero, que el placer en la vida. Y eso que es más importante es la misericordia, ¿no? El recordarnos de que lo que hay que hacer en las sendas sagradas es, bueno, entre muchas cosas, pues recordar de que lo más importante es mostrar misericordia con el prójimo, y justamente eso es lo que trataba de representar en esta historia, ¿no? Como si el perro fuera un símbolo o una representación de un dhikr, ¿no?, de un recordatorio hacia las realidades divinas más importantes. Muchísimas gracias. Interesante, ¿no? Es un nuevo nombre para un Nasruddin finalmente, ¿no? Ibn al-Basit, el hijo de lo llano, el hijo de lo amplio. Eso significa en árabe, Ibn al-Basit. Muy interesante. Ahora, claro, como bien ha señalado Liam, es más, sumaría un detalle, ¿no? En el Islam hay dos conceptos, ¿no? Como él bien mencionó, lo permitido y lo prohibido, ¿no? Eso es halal y haram, ¿no? Y claro, el perro, el cerdo, los licores, etcétera, están prohibidos, ¿no? Es haram en ese sentido porque son impuros. La sangre, ¿no? Y claro, entonces, aquí Neo Nasruddin lo que está tratando de enseñarles, inter alia, entre otras cosas, es que al final, ¿cuál es la relevancia de eso, no? ¿Por qué el pobre perro tiene que ser considerado impuro, no? Es una mirada más bien amplia y compasiva, ¿no? Y es más, incluso a nivel del Islam y de la mística islámica, hay discusiones sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la razón, no?, para que, por ejemplo, un perro sea impuro? Ese es un tema muy, muy interesante, ¿no? Y lo otro también, también es bien difícil encontrar una historia en Nasruddin o de equivalentes que no tenga el nafs, ¿no? Porque ahí también nuevamente pues usa símbolos muy importantes en el Medio Oriente, en lo que es Islam, ¿no? El halcón, ustedes saben que hay halcones pues que pueden valer fortunas porque son aves muy preciadas ahí, es un símbolo muy interesante. Y claro, que alguien venga a regalarle un perro y encima que está, pues, no sé, flaco y mal presentado, ¿no? ¿Quién sabe si le hubieras querido dar un tono cómico? De repente el perro se lanzaba y lo mordía en el trasero, pues, ¿no? pero no se hizo de esa manera.
No, mashallah, mashallah. Está estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leon. Y quisiera preguntarles a todos, a todos, no solo a los alumnos del taller, sino también a los que nos acompañan. A los alumnos del taller, ¿no? ¿Qué han aprendido, no? ¿Qué han aprendido en todas estas varias semanas que nos hemos juntado, ¿no? Y a quienes nos acompañan, ¿qué aprendieron hoy, no? Por favor, a ver. Solo una cosita muy pequeña. Nunca había sentido la importancia del arte de contar cuentos, como lo he sentido en esta oportunidad. Es decir, aparte de la creatividad que uno puede poner, lo que uno puede realmente transmitir, la enseñanza que uno puede dejar y efectivamente lo que las personas pueden aprender. Roxanita le encanta todos los temas de tradiciones orales, de repente nos puede decir algo más. Por favor, Roxanita. Ay, sí, muchas gracias por compartir. Sí, en mi caso personal tengo interés en la tradición oral porque veo que está detrás de la articulación de las imágenes prehispánicas y precisamente son los métodos de la literatura lo que están detrás, ¿no? Esto, por ejemplo, hay fórmulas y una de ellas es el paralelismo y como en el ejemplo de Patricia, ¿no? Ese cambio de roles, ¿no? Sí, me parece muy, muy interesante y el reconocimiento, ¿no? De que esta sabiduría o filosofía antigua está dicha a través de estos relatos, de esta literatura, ¿no? Sí, no, contenta acá de compartir. Gracias. Es cierto, Nasruddin vivió hace muchos siglos atrás y sigue siendo absolutamente actual. Por favor. Bueno, muchas gracias. Es una tarde maravillosa. Sí, nos ayuda a valorar el cuento como una fórmula para llegar a más, ¿no? Generalmente nosotros creemos que podemos sensibilizar dando doctrinas, dogmas, ¿no? No hagas esto, haz el otro, las señales de tránsito, por ejemplo, ¿no? El verde, el rojo, y sin embargo, tal vez el cuento, el narrar, y en ese sentido de Nasruddin, nos puede ayudar muchísimo a entender nuestro mundo y a hacer algo positivo, ¿no? Creo que espero que siga dando estas maravillosas clases, profesor, porque realmente he apreciado estos minutos grandemente. Además, no solamente nos permite una ética social, sino también un análisis introspectivo, ¿no? Místico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, continuemos. A ver, Raúl, ¿qué has aprendido en estas semanas? Bueno, primero que todo quisiera agradecerle, profesor. Es la primera vez que tomo un tema de este tipo y me he sentido embelesado con su trabajo, con su enseñanza, ¿no? Nasruddin es un hombre, ¿no? Es un sabio, es un filósofo que enseña, que despierta y que enriquece, ¿no? Y el relato que se hace, ¿no? Lo hace con sabiduría, con ingenio y con buen humor. En esta forma enseña, ¿no? Y enseña para la eternidad, porque se convierte al final en un personaje inolvidable, ¿no? Usa chistes, ¿no? Para enseñar y dejar huella. Alguien usó parábolas, ¿no? Alguien usó ecuaciones o números o microscopios, ¿no? Él enseña la palabra y además divierte a la gente. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Raúl. Gracias a ti. Por favor, a ver, Rocío. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los compañeros que hemos estado en este curso. Agradezco tus enseñanzas porque hay algunas cosas cotidianas que uno no las comprende en un primer plano y a través de las historias las comprende,
uno puede reír, ¿no? Y de alguna forma puede soltar, ¿no? Entonces, todas las enseñanzas han sido directas al corazón de cada uno de nosotros. Y me siento muy agradecida con todos por haber seguido este curso, por sus enseñanzas. Yo conozco a personas musulmanas, ¿no? Y sé cuáles son sus reglas, pero en este curso he profundizado más, ¿no? Y me encanta el humor, ¿no? Porque a través del humor uno puede mirar la vida de otra manera, ¿no? Y muchas gracias, Carlos, por hacernos ver la vida de otra manera y con gracia. Gracias. Alhamdulillah. Gracias. Mi querido Liam, ¿qué has aprendido? Bueno, profesor, nada más reiterar mis agradecimientos. Realmente he aprendido muchísimo. Yo no sabía que se podía aprender tantas enseñanzas tan profundas y tan importantes, no solamente como conocimiento, sino también para la vida, ¿no? A través del humor, a través de estas historias, estos cuentos cortos. Entonces, sí, yo siento que no solamente he aprendido cosas antiguas o temas que tienen que ver con historia, ¿no? O filosofía, sino también me llevo muchas enseñanzas, creo, para la vida, ¿no? Para poder afrontar todas las circunstancias, adversidades, problemas con humor, ¿no? Como nos enseñó el viejo mulá. Muchas gracias. Shukran, gracias. Magnífico. ¿Alguien más quiere compartir? Por favor, por favor. Todos pueden compartir. No, profesor, solamente quería pedirle si nos puede usted regalar un cuento contado por usted en algún momento. Absolutamente, absolutamente. Y eres adivina, Patricia, pero por favor, eso no quita que compartamos. A ver. Yo quisiera agradecer por esta tarde tan maravillosa en la cual yo me he sentido un poquito reflejada, porque todos tenemos algo de Narudín. Ciertamente. Y de Ali también, ¿sí? Y muy agradecida. Ha sido un momento muy aprovechado por mí. y el próximo, espero estar en su próximo curso. Inshallah. Muchas gracias. Por favor. Gracias también a usted, muchas gracias por haber participado en esto. Verdaderamente es muy lindo todo lo que es cultura, todo lo que es, y se refleja también el espíritu de cada persona, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, como Patricia puede dar, ¿no? He escrito un cuento para ustedes. Justamente para cerrar nuestro taller, me he permitido escribir un cuento que busca resumir este viaje, ¿no? Este viaje colectivo que nos hemos permitido. Así que se los voy a leer. Dicen que un día el imán le preguntó a Nasruddin, ¿por qué enseñas con historias que parecen tonterías? Y el mulá respondió, porque la puerta de la sabiduría es muy estrecha. Si voy con solemnidad, no entro, pero si voy riéndome, paso sin darme cuenta. Hoy ustedes también han pasado riéndose. Y probablemente todos aprendieron más de lo que pensaban, más de lo que se creía, ¿no? Les agradezco mucho por su voz y presencia hoy, por la calidez de mirar la vida desde otro ángulo, ¿no? Inshallah, que cada uno se lleve consigo a su propio Nasruddin, a ese maestro pequeño, interno, como el angelito de las historias, que aparece justo cuando necesitamos una mirada nueva y desde el humor. Ha sido un honor acompañarlos en este viaje. Gracias. Inshallah. Inshallah. Esa será la vía. Esa será la vía. Además, les cuento que el año que viene, no estoy seguro exactamente si a mediados o al final, debo estar publicando un segundo libro de cuentos de Nasruddin.
Quien habla tiene un libro de cuentos publicado en España el 2023 y ahora voy a publicar uno distinto, obviamente, en Perú. Inshallah salga no tan tarde el año que viene y también veremos a ver, de repente luego de eso sería una buena oportunidad para montar un nuevo taller de Nasruddin, para aquellos que no hayan, que el corazón se sienta cómodo con ello, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Muy bien, listo, venga. Sí, por favor, sí, una foto, eso justo les iba a decir. De repente, para que sea más cómodo, no sé si como subiendo o bajando.